La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 106. El asedio de Leningrado. Como siempre, gracias a mis oyentes por acompañarme. Este episodio se graba en julio del 2022 y estamos en plena competencia de podcast para la que me registré y me ayudaría mucho si vota por mí. Por favor, vaya a podcastawards.com, la palabra podcast más AWARDS.com y busque la categoría Best Spanish Hosted Podcast, el mejor podcast en español. Ahí busque la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología y vote por mi podcast. Para votar tiene que registrarse. En mis páginas de Twitter y Facebook pongo las ligas y las instrucciones. Empezamos nuestro episodio recapitulando la situación de la ciudad de Leningrado hasta este momento. Los alemanes invaden la Unión Soviética el 22 de junio de 1942. Lo hacen avanzando en 3 frentes que van desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Se lanzan con todo, convencidos, como decía Hitler, de que solo hay que patear la vieja puerta y todo el decrépito edificio que es la Unión Soviética caerá en pedazos. El principal de estos frentes es el central, el cual se dirige a Moscú. El convencimiento de Hitler es que si conquistan la capital, todo colapsará. Esta es una creencia extraña, ya que Napoleón y sus tropas llegaron a ocupar Moscú en el siglo XIX y aún así a la larga fueron derrotados. Pero esos eran franceses. Esta es la raza aria superior destinada a dominar al mundo. El frente sur se dirige hacia Ucrania, rumbo al Cáucaso con su riqueza agropecuaria y su petróleo. El frente que nos interesa para este episodio es el tercer frente, el frente norte. La ciudad de San Petersburgo es una ciudad ubicada en el norte de Rusia, más específicamente en el Golfo de Finlandia. Es conocida como la Venecia del Norte por sus múltiples canales. Fundada a inicios del siglo XVIII por el zar Pedro el Grande, que en estos días ha sido mencionado como uno de los héroes del actual líder ruso Vladimir Putin, el zar Pedro el Grande funda la ciudad con la intención de que sea la ventana rusa hacia el occidente. Una ciudad siempre conocida por su grandeza y por ser un centro cultural de los más destacados de Europa. Ha jugado un papel notable en la historia rusa al ser la sede del gobierno zarista por mucho tiempo. La ciudad es fundada luego de conquistar esta zona de los suecos con el objetivo de tener acceso al mar y con el objetivo de descentralizar las instituciones de Moscú. Permanece como el centro del gobierno hasta 1917, cuando su nombre cambia a Petrogrado, nuevamente la ciudad de Pedro. Con la revolución de 1917, la ciudad se vuelve el centro de las protestas contra el zar y tras su deserción, el gobierno central se traslada a Moscú. Cuando Lenin muere en 1924, el gobierno comunista de Stalin decide homenajear al amado líder a través de cambiar el nombre de la ciudad a Leningrado, es decir, la ciudad de Lenin. Aunque pierde su estatus de capital de la nación, su magnificencia arquitectónica y cultural permanece. En la actualidad, la ciudad ha recuperado su nombre original, San Petersburgo. Es la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa y es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El simbolismo de esta ciudad para los rusos históricamente y para los bolcheviques soviéticos después de la Revolución de Octubre no se le escapa a Hitler, que hace a Leningrado uno de los 3 objetivos principales de la Operación Barbarroja. El grupo norte del ataque alemán tiene como su objetivo principal el ataque y captura de esta ciudad. La importancia de Leningrado va más allá de lo sentimental o cultural. Una vez que los comunistas bolcheviques toman el poder en la Unión Soviética, se construyen múltiples fábricas en esta ciudad. No es suficiente su belleza, debe ser además un importante centro industrial.
Para el momento de la invasión alemana, Leningrado es responsable de alrededor del 10% de la capacidad industrial soviética. Como tiene acceso al mar, además se bloquea el acceso soviético a su flota báltica. Al iniciarse la invasión y ante el avance imparable de los alemanes, se prioriza la transferencia de la industria hacia el este, en particular la industria militar. Como en el resto de la Unión Soviética, se espera que Leningrado realice una defensa a ultranza. Esta defensa incluye civiles y militares, y los que no combaten deben dedicarse a cavar trincheras o construir posiciones defensivas. Todo esto adicionalmente a sus trabajos regulares. Para mediados de julio, y luego de haber controlado Latvia, Lituania y Estonia, cuyas poblaciones prácticamente se hicieron a un lado al ingresar los alemanes, ahora los alemanes ya están en territorio soviético y no hay duda de que se dirigen a Leningrado. No se tolera el derrotismo o las quejas. Quienes abandonen el frente serán juzgados sumariamente y ejecutados sin ninguna consideración, sea rango o previo servicio rendido a la Unión Soviética. Para finales de julio, alrededor de 1 millón de personas están involucradas en la construcción de defensas. Los siguientes números son increíbles. Casi 550 kilómetros de trampas antitanques. Estas son fosas de gran tamaño y profundidad para destrozar y atrapar un tanque. 25.000 kilómetros de trincheras. 600 kilómetros de defensas con alambres de púas y 5.000 búnkeres de madera o concreto para posiciones de ataque. Pero a pesar de todas estas defensas, las cuales los alemanes procuraban flanquear, en agosto 21 los alemanes capturan Chudovo, lo que les permite cortar la principal línea ferroviaria entre Leningrado y Moscú, la ruta principal de esta ciudad. Para finales de mes capturan la última estación de tren que los conecta con el resto de la Unión Soviética. Ahora están aislados del resto del país. Esto da la confianza a los alemanes de que pueden tomar la ciudad en un asalto frontal. Los soviéticos saben que se acerca el asalto, por lo que se ordena el entrenamiento de toda la población en lanzamiento de granadas, uso de rifles y combate callejero. De paso, este tipo de decisión complica el análisis de las acciones de la Unión Soviética y de Alemania en esta guerra, ya que los civiles cuentan con la protección de la Convención de Ginebra. Pero un civil que empuña un arma para enfrentar al enemigo pierde esta protección, a la vez que carece de las protecciones para los combatientes. Es decir, que de ser capturado, lo que hagan no está cubierto bajo ninguna convención, y como los soviéticos no firmaron la Convención de Ginebra, Hitler por lo tanto interpreta que todo vale. Hitler ha preparado un plan especial para Leningrado. No es suficiente derrotar a esta ciudad. Es necesaria volverla un ejemplo para el resto de la Unión Soviética. Por esta razón, cuando el ataque directo a la ciudad empieza, sus ciudadanos no saben que los siguientes 872 días pasarían a la historia mundial como uno de los periodos más crueles enfrentados por cualquier ciudad en cualquier periodo de la historia, más parecido al asedio de tiempos medievales. De hecho, lo que ocurre no es una decisión de último minuto, sino un proyecto que ha requerido estimaciones científicas para determinar su eficacia, para lograr matar a esta población de hambre, frío y enfermedad. El resultado final: 1/3 parte de la población de Leningrado morirá para el final de esta guerra. Pero este resultado no se sabrá sino hasta muchos años después del final de la guerra. La siguiente es la directriz alemana respecto a Leningrado. Luego de la derrota de la Unión Soviética, no habrá ningún interés en la continuación de la existencia de esta ciudad. Una vez rodeada la ciudad, si se produce la rendición de la ciudad, esta debe ser rechazada, dado que el problema de reubicar o alimentar a la población no puede y no debe ser resuelta por nosotros, los alemanes. En esta guerra por nuestra existencia, no hay lugar para interesarnos en el mantenimiento ni aún de una parte de esta población urbana. Hitler también comparte con su círculo cercano el plan a más largo plazo para Leningrado.
Leningrado será demolida completamente. Este nido ponzoñoso desde el cual el veneno asiático ha sido vomitado sobre Europa, así como los bolcheviques y asiáticos, deben ser expulsados de Europa para poner fin a los 250 años de peste asiática. La destrucción de la población ocurrirá, pero no como resultado de ataque directo, sino de rodear la ciudad y matar de hambre a quienes queden atrapados. No es suficiente matar a los habitantes de Leningrado. Deben ser torturados para que sus vidas y sus muertes manden un mensaje claro al liderazgo soviético. Una respetada e histórica ciudad europea será demolida, pero solo después de que su población haya muerto de hambre o enfermedades y, dependiendo del tiempo que dure el sitio, también de frío. Por otro lado, aquí también aplica lo dicho anteriormente en el episodio sobre Moscú. Una cosa es llegar a Leningrado, otra, controlar Leningrado. Los alemanes tienen además buenas razones para la cautela. El mariscal alemán von Lieb, comandante de esta zona, advierte que luego de la victoria alemana en Kiev, la capital ucraniana de la que se habla tanto en las noticias en estos días, los alemanes expulsan a los soviéticos y en el proceso de ahora ocupar edificios abandonados empiezan a ocurrir explosiones que matan muchos combatientes alemanes. Los soviéticos han minado los edificios. Sin duda lo mismo les espera en Leningrado si ingresan. Los esperan además 15.000 posiciones defensivas preparadas casi en cada casa y edificio. Para finales de septiembre, los ataques continuados empiezan a hacer evidente el plan alemán. Los alemanes no intentan ingresar a la ciudad. El plan es similar al utilizado en Varsovia en 1939. Se bloquean las salidas de la ciudad y se bombardea la infraestructura vital. Tienen instrucciones de que, si se produce una capitulación masiva, entonces deben ametrallar a quienes abandonen la ciudad. Pero en Leningrado, tal como en el resto de las ciudades soviéticas, esta ciudad no tiene autorización para rendirse, sobre todo siendo la segunda ciudad más numerosa de la Unión Soviética. El 19 de septiembre, una cuadrilla de 300 bombarderos alemanes se concentra en objetivos específicos: hospitales, el mercado abierto, escuelas, sistemas de transporte, áreas de almacenamiento, estaciones de tren y áreas comerciales. Lo hacen durante horas de máxima actividad para maximizar el número de muertos. Objetivos adicionales incluyen también las plantas de procesamiento de agua, plantas de generación eléctrica y la infraestructura en general. Particular énfasis se pone en no destruir los palacios y los hoteles de lujo. Podrían ser útiles temporalmente cuando esta etapa haya terminado. El día de hoy detallo los esfuerzos soviéticos para proteger a esta ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes, mientras se pelea una guerra encarnizada en todo este país. El objetivo principal de los defensores de Leningrado, luego de evitar la caída de la ciudad, es mantener puestos de reaprovisionamiento abiertos. El objetivo principal alemán, ya que no planean entrar a tomar la ciudad, es cerrar estos puntos de reaprovisionamiento para que los habitantes de Leningrado mueran de hambre, frío y enfermedad. El problema es que se suponía que se producirían muertes masivas en 2 o 3 meses. Y aunque esto está ocurriendo, no se produce a la escala esperada. Al iniciarse la invasión alemana, la propaganda soviética se muestra muy optimista respecto a sus posibilidades de detener a los alemanes, y esto impacta a Leningrado, ya que no se inician los preparativos para la evacuación, con la excepción de la industria pesada, la cual, como tantas otras plantas en la Unión Soviética, se pone rumbo al este. Esto resulta en que para inicios de septiembre alrededor de 2,5 millones de civiles, incluyendo 400,000 niños, se encuentran atrapados en la ciudad al bloquear los alemanes y los finlandeses todas las rutas hacia el resto de la nación. Y para colmo, no se han tomado precauciones para acumular alimentos y provisiones suficientes para el sitio impuesto por los alemanes. A medida que avanzan los alemanes, se evacúan provisiones hacia el este, pero no hacia Leningrado.
donde, como se mencionó antes, existe un optimismo irracional respecto a las posibilidades de ser atacados. Entre julio y agosto se evacúan alrededor de 40,000 personas, principalmente obreros de las plantas industriales y sus familias. Los intentos de reaprovisionar la ciudad una vez que las rutas terrestres y líneas ferroviarias han sido bloqueadas o destruidas se harán por vía aérea o utilizando rústicos puertos en el lago Ladoga. Estos esfuerzos enfrentan ataques de la Fuerza Aérea Alemana. Los soviéticos construyen un pequeño muelle en Osinovets, al norte de la ciudad. Intentan enviar provisiones a través del lago Ladoga, pero los ataques aéreos alemanes son constantes. Intentan evacuar mujeres y niños, e incluso identifican claramente las embarcaciones que los transportan. Pero estas también son hundidas por la Fuerza Aérea Alemana. Al final deben abandonar este puerto tras un mes de intentos en que solo han podido traer comida para una semana y han pagado un altísimo precio por hacerlo. Para septiembre 12 se establece el racionamiento para la población y los militares. Las autoridades determinan que tienen suficientes granos y harina, cereal, pasta y carne para alrededor de 30 días. Tienen grasas comestibles para 45 días y azúcar para 60 días. En otras palabras, o empiezan a racionar o en un mes tendrán una tragedia en sus manos. No olvide además que el objetivo de los bombardeos y ataques de la artillería alemana es la destrucción de, entre otras cosas, las bodegas de alimentos en Leningrado. Se empieza a racionar el pan. Los obreros recibían 22 onzas, los oficinistas 14 onzas, 11 onzas para niños y dependientes. Como también se reducen las cantidades de grasas y carnes, se incrementa la cantidad de azúcar. Los obreros recibirán 2 libras, 2 onzas de carne al mes. Los oficinistas 1 libra, 2 onzas al mes. 1 libra para dependientes y 1 libra, 2 onzas para menores de 12 años. Incluso estas muy pequeñas cantidades de alimentos asumen que el asedio de la ciudad no durará mucho y ese no va a ser el caso. A medida que pasan los días y la situación alimentaria se complica, se buscan fuentes adicionales de alimentos y la comida para los caballos empieza a desaparecer al intentar mezclarla con harina de trigo o maíz para incrementar las cantidades que se entregan a la población. En cierto momento se descubren 2,000 toneladas de vísceras de oveja, lo que normalmente no se utilizaría para consumo humano. Se la transforma en una sustancia gelatinosa de indescriptible sabor y olor que a la larga se volverá el reemplazo de la carne y sin duda salvó muchas vidas. Pero el olor y el sabor de la sustancia nunca abandonará la mente de quienes alguna vez tuvieron que consumirla. Como el hambre y la muerte se extienden, el fraude de las tarjetas de racionamiento se incrementa. Se utilizan las tarjetas de familiares muertos, de quienes ya han abandonado la ciudad. Hay quienes incluso roban estas tarjetas a otros, lo que implicaba una sentencia de muerte para quien la pierde. A un empleado de una impresora oficial se le encuentran 100 tarjetas de racionamiento. Es ejecutado inmediatamente. Los alemanes se suman a la crisis al lanzar decenas de miles de tarjetas de racionamiento desde sus bombarderos. Para mediados de octubre se ordena un nuevo periodo de registro para tarjetas de racionamiento. Se determina que decenas de miles son falsificadas. Pertenecen a muertos o a miembros de las Fuerzas Armadas que están en el frente. Es difícil criticar a quienes se dedican a esto, sobre todo a quienes tienen que proveer para una familia. A medida que la situación se agrava, la diferencia entre tener 1 o 2 tarjetas de racionamiento podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entre octubre 20 e inicios de noviembre, las autoridades soviéticas logran desembarcar en el lago Ladoga 12,000 toneladas de harina y 1,000 toneladas de carne para Leningrado. A pesar de estos envíos, para noviembre y diciembre Leningrado ya vive con raciones de hambruna.
es decir, a niveles en que la supervivencia no está garantizada. La crisis se agrava cuando las temperaturas siguen bajando y en el lado Ladoga se acumulan pedazos de hielo que ahora dificultan o hacen peligroso el tráfico fluvial. La cantidad de provisiones que se pueden despachar, por lo tanto, se reduce. Luego del cuarto racionamiento, por supuesto, cada nuevo racionamiento es para reducir las cantidades de alimentos que cada persona recibe. La gente empieza a morir en cantidades que hacen la presencia de la muerte normal. A fines de noviembre viene el quinto racionamiento, una sentencia de muerte para miles de personas, sobre todo los más débiles. A la tortura del hambre se suma la del frío, y para finales de noviembre las reservas de combustible o de carbón se han agotado. Empiezan a desaparecer las ramas de los árboles, luego los árboles enteros. Dentro de las casas poco a poco desaparecen las sillas, las mesas, los libros, incluso los pisos de madera. Se organizan grupos de leñadores para ir a los alrededores de la ciudad a cortar madera. Son principalmente adolescentes y mujeres. En Leningrado, una vez más, se ve el papel fundamental de las mujeres que en muchos casos mostraban mayor resistencia física que los varones y cuya presencia, liderazgo y fortaleza animaban a todos. Las personas mayores y los enfermos empiezan a morir. En noviembre mueren de hambre 11.000 personas. En diciembre, 52.000 personas. Entre diciembre y enero, 200.000 personas mueren en Leningrado como resultado del hambre, el frío y la enfermedad. Ya es una escena normal ir caminando por la calle y ver gente sentada al tener que recuperar fuerzas a pesar de que es una caminata de apenas unas pocas cuadras. Tampoco es extraño que algunos de los que se sientan ya no se levantan, y el resto de los peatones ya no se alarman al ver esto. Es normal que miembros de familias, al levantarse en la mañana, descubren que un padre o que una hija ya no se despertó. A quienes intentan llevar a sus muertos al cementerio, pero el trayecto es tan agotador que no era raro que familias abandonaban a sus muertos a medio camino y regresaban a su casa para evitar que alguien más muera como resultado del esfuerzo. Para colmo, deben estar alertas a la presencia de bombarderos alemanes que sueltan sus bombas o los ametrallan por sorpresa. En este momento tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Como Lord del Almirantazgo en la Primera Guerra Mundial, una líder de un grupo que promovía la abstinencia y la templanza le pidió a Winston Churchill que reconsiderara la práctica de la Royal Navy de bautizar barcos rompiendo una botella de champán en la proa. «Pero señora», respondió Churchill, «la sagrada costumbre de la Royal Navy es en verdad un espléndido ejemplo de templanza. El barco toma su primer sorbo de vino y luego será agua el resto de su vida». En noviembre los soviéticos sufren un duro revés militar cuando los alemanes capturan Tikhvin. Esta ciudad es un centro de distribución a través del cual se enviaban cantidades pequeñas de provisiones a Leningrado. Nuevamente se evidencia esta lucha por cortar las líneas vitales de esta ciudad. Los alemanes se jactan de esta conquista a través de transmisiones radiales, ya que saben lo que implica para la ciudad. Pero para diciembre, las fuerzas soviéticas recuperan Tikhvin, con lo que se restaura esta línea vital. Eso ocurre al mismo tiempo que los alemanes están siendo derrotados frente a Moscú en 1941. La combinación de buenas noticias da esperanza a los habitantes de Leningrado. Por el lado alemán, es muy preocupante que una ciudad al borde de la inanición sea capaz de resistirlos y que siguen perdiendo terreno. Pero esto también tiene que ver con el hecho de que las fuerzas alemanas en esta zona
han tenido que enviar parte de su equipo y combatientes para el ataque contra Moscú. En todo caso, la tarea está resultando más complicada de lo anticipado. Llegamos ya a enero y ahora el lado Ladoga nuevamente ayuda a los soviéticos al congelarse completamente. Las muertes, sin embargo, siguen aumentando en números considerables, como resultado de quienes, a pesar de recibir alimento, ya se encontraban demasiado débiles para sobrevivir o habían perdido las ganas de sobrevivir. El lago Ladoga, al congelarse, genera una capa de hielo tan gruesa que camiones, tractores e incluso trenes pueden transitar sobre el agua congelada. De acuerdo al autor consultado, esta capa de hielo tenía un espesor de hasta 2 metros. Se me complicaba creer esto, por lo que fui a buscar videos al respecto y resulta que ese fue el caso. Los soviéticos establecen varios caminos sobre el lago Ladoga, cada uno con sus vigilantes de tránsito que se aseguran que todo vaya en orden. Los soviéticos llamaban estos esfuerzos la ruta de la vida. Para finales de enero, la cantidad de alimentos enviados a Leningrado, combinado con la gran cantidad de gente evacuada, permiten incrementar las raciones de quienes permanecen en la ciudad. En 1942, los soviéticos evacúan alrededor de 1 millón de personas de Leningrado. Los alemanes atacan a quienes transitan por la ruta de la vida, pero ahora los soviéticos cuentan con caminos que se autorreparan luego de los ataques y además cuentan con posiciones de baterías antiaéreas. La apertura de esta ruta finalmente permite las evacuaciones masivas de civiles. Para marzo de 1942, la situación de hambruna en Leningrado es mucho mejor como resultado de la muerte de centenas de miles de personas, la evacuación de la población civil y el restablecimiento parcial de las rutas de abasto que ahora tienen que alimentar a una población de alrededor de 700,000 personas, en vez de los 3 millones originales. Los que quedan detrás en Leningrado, principalmente obreros de las plantas industriales, funcionarios civiles y militares y sus familias, deben intentar restablecer el orden, lo que se muestra mucho más complicado de lo esperado al descubrir que a muchos de los habitantes se les complica superar los eventos traumáticos que ellos y sus familias han sufrido, incluyendo el haber vivido al borde de la muerte por meses debido a la hambruna. Se suma la permanente exposición a bombardeos alemanes. Las enfermedades psicosomáticas se multiplican. Ahora son las mujeres, que en muchos casos mostraron mayor resistencia en el momento de la crisis, quienes padecen más enfermedades. 150 de las 500 escuelas existentes antes del sitio de la ciudad se reabren. Algunas nunca cerraron. A través de las escuelas se empieza a proveer 3 comidas diarias a los alumnos. Se limpia la ciudad. Se reparan los hospitales. Se busca restablecer el orden. El autor Alexander Werth, periodista británico, escribió el libro que utilizo esta semana y que se llama Rusia en guerra. El libro es el resultado de sus visitas al frente y entrevistas con personajes centrales de los eventos. El señor Werth se centra en el factor humano y resalta la capacidad de sacrificio soviética y su deseo de luchar contra el enemigo que ha prometido destruirlos. Ahora viene la primavera, con sus propios problemas. Ahora que las temperaturas se elevan sobre el punto de congelamiento, hay que encontrar todos los cadáveres en calles, casas, edificios abandonados, sótanos, parques, para evitar plagas en la ciudad. Una tarea sin duda por demás ingrata. A medida que avance el año 1942, los soviéticos intentan reforzar la ciudad para al menos evitar su destrucción. Los combates en zonas más importantes, desde la perspectiva de Stalin, evitan que se envíe más ayuda a Leningrado. Para terminar el episodio, solo recapitular el asedio de Leningrado desde la perspectiva alemana. La invasión de la Unión Soviética ocurre en 3 frentes y el optimismo alemán les hace creer
que avanzarán imparables en todos los frentes, y estiman que en alrededor de 2 meses la campaña entera estará concluida. No toma mucho tiempo para que se den cuenta de que este no será el caso. No porque su estrategia falla, sino porque la Unión Soviética, a diferencia del resto de países que han enfrentado hasta el momento, con la excepción de Gran Bretaña, no capitulan a pesar de pagar un precio altísimo por defender su territorio. Nos concentramos en cómo va la guerra para el Grupo Norte, que tiene como su tarea principal tomar Leningrado. Este grupo ataca con una fuerza multinacional tal como los otros frentes. Pero en esta zona hay una nación que debe jugar un papel fundamental: Finlandia. En 1939, luego de la invasión conjunta de Polonia entre alemanes y soviéticos, los soviéticos exigen a los finlandeses que les autoricen a ingresar y ocupar el área de su territorio al norte de Leningrado. Los finlandeses, que ganaron su independencia de la Unión Soviética en 1918, luego de una revuelta contra los bolcheviques finlandeses, rechazan la solicitud. El 30 de noviembre de 1939, aviones de combate soviéticos bombardean Helsinki, la capital finlandesa, y más de 100.000 soldados soviéticos ingresan al país por distintos puntos. El mundo horrorizado observa cómo esta pequeña nación es invadida y esperan su pronta capitulación. La situación es similar a la que ocurre en la actualidad en Ucrania. El bombardeo de la capital finlandesa une a los finlandeses que deciden enfrentar a los soviéticos. Este amplio país, con baja densidad poblacional, no tiene grandes y amplias carreteras, por lo que los soviéticos deben transitar por caminos pequeños y secundarios. Tan convencidos están los soviéticos de que esta será una campaña corta que buena parte de sus combatientes carecen de uniformes de invierno. La defensa finlandesa estará a cargo de Carl Gustaf Mannerheim, hombre de guerra que ha preparado a su nación para este tipo de enfrentamiento, sabiendo que sus agresores serán muy probablemente los soviéticos que intentarán recuperar el territorio perdido. Hombre prudente, Mannerheim recomienda a las autoridades políticas una actitud conciliadora hacia Stalin, ya que la diferencia de fuerzas entre estos dos países es demasiado grande, y en una confrontación a larga escala, en una guerra de desgaste, no pueden ganar. Las exigencias soviéticas son inaceptables para el pueblo finlandés, por lo que habrá una guerra. La estrategia utilizada por los finlandeses será de tierra arrasada. Es decir, cuando ya se ve que el enemigo ingresa a un área y es imposible detenerlos, se procede a destruir todo lo de valor a medida que se retrocede. Otro componente es la defensa principal, constituida por la línea defensiva Mannerheim, en homenaje a este comandante. Una serie de posiciones defensivas reforzadas que cuentan con artillería, trincheras y que están muy bien camufladas. Desde estas defensas se resistirán a las fuerzas mucho más grandes. El componente final son estrategias de guerrilla, con trampas, minas, ataques sorpresa que popularizarán los cócteles Molotov. Para sorpresa mundial, los finlandeses no solo logran detener a los soviéticos, sino que les causan pérdidas muy grandes a cambio de pocas pérdidas finlandesas. Llega el invierno y ahora el frío se suma a los problemas soviéticos. Pero luego de sufrir múltiples derrotas, los soviéticos se reagrupan, aprenden de sus errores y para marzo de 1940, Finlandia debe capitular ante fuerzas mucho más numerosas. Han peleado valientemente, pero esto no ha sido suficiente. Finlandia se ve obligada, por lo tanto, a ceder el territorio al norte de Leningrado que exigían los soviéticos. Tiempo más tarde son los alemanes quienes contactan a los finlandeses para ofrecerles la oportunidad no solo de recuperar el territorio perdido, sino de ampliarlo con territorio soviético. En otras palabras, pueden jugar un papel importante en la Operación Barbarroja. Los finlandeses aceptan la propuesta y empiezan a prepararse para la invasión.
Al ocurrir la invasión alemana y su acercamiento a Leningrado, los finlandeses atacan a los soviéticos en su territorio y los hacen retroceder. En meses siguientes logran expulsarlos completamente. La expectativa alemana ahora es que los finlandeses continúen su avance dentro de la Unión Soviética para aislar Leningrado completamente y entonces atacar la ciudad en conjunto, desde dos frentes. El problema del plan alemán es que los finlandeses ingresan a territorio soviético donde los combates son encarnizados y en cierto punto se detienen. El plan alemán de una guerra total entre Finlandia y la Unión Soviética no ocurre, lo que significa que más tropas soviéticas se encuentran enfrentando a los alemanes. Para colmo, los finlandeses no se suman al ataque contra Leningrado. Por su ubicación geográfica, los finlandeses podrían haber hecho mucho daño a la ciudad. En ausencia de los finlandeses, los alemanes y sus aliados deberán llevar toda la carga. ¿Por qué no atacan los finlandeses? Por exigencia soviética, los británicos declaran la guerra a Finlandia. Los estadounidenses, a través de sus diplomáticos, dejan claro que si los finlandeses continúan ingresando al territorio soviético, no tendrán más alternativa que declararles la guerra. Otra teoría es que el liderazgo finlandés no quiere tener nada que ver con el país que ha invadido a Noruega, Bélgica, Holanda y otros países europeos. Agradecen la oportunidad de recuperar su territorio, pero no planean sumarse a sus planes demenciales. El brutal plan alemán para destruir Leningrado a través de hambre y enfermedades no incluía comprometer un significativo número de tropas y equipos por largo tiempo. De acuerdo con los cálculos técnicos realizados por los alemanes, tomaría 2 o 3 meses para que el nivel de muerte sea tal que simplemente podrían ingresar a la ciudad, lo que liberaría a la mayor parte de estas fuerzas para que se pongan en camino hacia otros frentes, en particular Moscú. Pero la furiosa defensa soviética de los puntos de abasto, que a veces raya en el fanatismo, les impide bloquearlos completamente, por lo que a pesar de la enfermedad y el hambre, no se producen las muertes masivas en las que confiaban los alemanes. Los intentos aislados alemanes de lanzar un ataque final para destruir la ciudad son repelidos por fuerzas que han preparado defensas adecuadas. Se concentran, por lo tanto, en bombardear servicios básicos. Para diciembre ya las cosas van mal frente a Moscú, por lo que le siguen quitando fuerzas a este sector. Aún así, en Leningrado y sus alrededores, los alemanes tienen ahora comprometidas centenas de miles de tropas que podrían estar combatiendo en otros frentes. Como se explica en este episodio, para marzo de 1942, como resultado de la muerte de centenas de miles de habitantes, la evacuación de más de 2 millones de habitantes de Leningrado, la utilización de la ruta de la vida sobre el lago Ladoga y la recaptura de puntos claves cruciales para reabastecer la ciudad, los alrededor de 700,000 habitantes de Leningrado ahora están en mucho mejor condición para enfrentar la potencial incursión alemana, por lo que los alemanes siguen sin ver un potencial final para esta campaña. En 1942, Hitler, que se encuentra en su inicialmente exitosa Operación Azul, decide que es hora de terminar la campaña en el norte, por lo que despacha a su general más capaz para que de una vez destruya a Leningrado. La durísima campaña para capturar Sebastopol finalmente ha concluido gracias al liderazgo y genialidad táctica de Erich von Manstein. La nueva tarea encargada por Hitler para Manstein es que se dirija al norte y comande la destrucción de Leningrado. Llega el 27 de agosto de 1942. Pero el día de su llegada, los soviéticos lanzan un contraataque que toma por sorpresa a los alemanes, por lo que lejos de poder atacar, deben defenderse. La presencia de von Manstein se nota y para octubre, a través de maniobras, logran aislar a 2 ejércitos soviéticos,
a los cuales ahora pueden atacar y destruir. Pero tienen dos problemas. Von Manstein está ahí no para destruir ejércitos soviéticos, sino para destruir Leningrado, y no tiene suficientes tropas y equipo para las dos tareas. Por lo que al margen de los éxitos que alcancen combatiendo estos ejércitos soviéticos, la tarea principal no se podrá lograr debido al inesperado contraataque soviético. Una vez más le recuerdo que los alemanes carecían de planes para lidiar o sustentar a la población de Leningrado. Si este plan hubiera sido exitoso, seguramente hubiera sido seguido por ejecuciones masivas de civiles y militares soviéticos. El segundo problema que tienen los alemanes es que a muchos kilómetros hacia el sur hay una ciudad donde la campaña alemana no parece ir muy bien y se necesita enviar refuerzos. La ciudad se llama Stalingrado y los alemanes confían que pueden tomarla, pero se van a necesitar refuerzos adicionales. Las fuerzas de von Manstein poco a poco son retiradas del frente de Leningrado. Así llegamos a 1943 y la posición alemana en el norte se debilita. El sitio de Leningrado no concluirá sino hasta 1944, un año más tarde. Pero cada vez hay más y más agujeros en el bloqueo de la ciudad, por lo que la situación dentro de la ciudad sigue siendo complicada, pero no es para nada comparable con la hambruna y desesperación de 1941 y 1942. En 1941, el énfasis del ataque alemán era el Grupo Centro, con objetivo Moscú. En 1942, el énfasis del ataque alemán era el Grupo Sur, con su objetivo en el Cáucaso y Stalingrado. En 1943, el énfasis alemán era detener la ofensiva soviética. El enfoque sigue dirigiéndose al centro o al sur, y los soviéticos toman nota de esto. Siguen desarrollando su estrategia de la Maskarovska, en la cual engañan al oponente haciéndoles creer que el ataque vendrá por una zona, cuando en realidad vendrá por otra. El descuido alemán en la zona norte les costará caro a medida que los soviéticos se fortalecen. Solo una señal más de que las cosas se están complicando para las fuerzas del eje. En el siguiente episodio hablamos de los frentes de batalla en Europa en 1943. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.